¿No se han puesto a pensar, camaradas, el por qué hoy en día las series se tardan tanto en salir y por qué antes parecía que no se tardaban tanto en salir las series? Camaradas, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a este nuevo video aquí en la biblioteca, y el día de hoy pues nos vamos a alejar un poquito de los libros porque vamos a hablar precisamente del por qué pareciera que las series tardan tanto tiempo en salir últimamente, a qué pienso yo que se deba este fenómeno y por qué esto sí está afectando al mundo y a los universos televisivos al grado de que ya se está volviendo preocupante, sobre todo para series que tienen elencos infantiles, porque de una temporada a otra es hasta ridículo el increíble cambio que hay entre un personaje por precisamente tratarse de jóvenes y de adolescentes que, como se tuvieron que esperar mucho tiempo en la producción, los vemos ya muy crecidos y se supone que en la serie siguen teniendo una edad menor. Así que por eso mismo en el video del día de hoy vamos a hablar de qué pedo con que las series están tardando un chingo en salir. Y como ya lo saben y es tradición en este canal, banda, antes de poder dar la respuesta rápida, que pues simple y sencillamente se debe tanto a estrategias de marketing como a estrategias de filmación, sí es necesario dar todo un contexto y una explicación de cómo fue evolucionando el tema de las series en el mundo de la producción cinematográfica o en general en el mundo de la producción audiovisual. Porque cuando las series comenzaron, que pues llevan existiendo toda la vida, este formato de pequeños episodios, de pequeñas historias que conforman una sola trama, es algo que ha sido una respuesta para no tener que estar haciendo muchas películas e invertir en una producción muy cara, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las series comenzaron y empezaron a tener su auge en los años 90, era muy común que manejaran un formato muy alejado del televisivo, muy alejado del cinematográfico. Es decir, no buscaban contar una historia de principio a fin en concreto como tal, como lo hace una película, de inicio, desarrollo, desenlace, final, sino que más bien sí buscaban contar una historia, pero la historia iba evolucionando conforme iban pasando las temporadas. De esa manera podían estar constantemente renovándola y si bien se casaban con un concepto, llámese una serie de doctores, es una serie donde los doctores atienden casos médicos. Este era el concepto, pero había un episodio de un caso de viruela, y había un episodio de un caso de gripe, y había un episodio donde un doctor se enamoraba de una enfermera, pero el concepto se mantenía. Era una serie de médicos, pero ya le iban agregando tramas y entonces la historia podía ir avanzando y, como se supone que se alejaban del formato televisivo, mantenían una cantidad de episodios que incluso a veces podía caer en lo repetitivo. Estos famosos especiales de temporada, que el especial de Halloween, que el especial navideño, que el especial de Año Nuevo, pero buscaban alejarse de lo que el cine hacía, que era contar una sola historia de inicio, desarrollo y final, porque la serie se veía a ella misma de principio a fin como una gran historia donde las primeras 3 temporadas podían ser el inicio, las del medio el desarrollo y las últimas del final. De esa manera tenían varios episodios, varias temporadas y postproducciones más rápidas. ¿Por qué? Porque como grababan muchos episodios, cuando terminaban de grabarlos y estaban editando los primeros, que para esto ya tenían que haber sido aprobados, entonces podían darle a la grabación de la siguiente temporada mientras se estrenaban estos demás episodios que ya se habían producido y que todavía no terminaban de salir. Además, gente, de que tenemos que recordar que en aquel entonces salían temporadas cada año y episodios cada semana o 2 veces a la semana, y a veces no eran lineales. Y es que hoy en día a la gente le cuesta mucho trabajo entender que no había internet de la manera en la que lo hay ahora, y los servicios de streaming, o mejor dicho, los servicios de ya sea fuera televisión por cable o televisión abierta, no funcionaban igual que los servicios de streaming. Yo sé que para los que son de mi edad y más grandes esto se resultará una mamada, y habrá uno cuanto unicornio especial más jóvenes que también sabrán cómo funcionó, pero hay personas de allá afuera que piensan que la televisión era como el servicio de streaming es hoy en día.
Y no, las televisoras, los canales de televisión compraban los contenidos y ellos decidían cómo lo iban pasando. Y si sabían que una serie tenía pocos episodios o que apenas había salido y era de horario estelar, es decir, que no solamente la pasaban una vez a la semana, sino que la pasaban varias veces a la semana o varias veces al día, lo que hacían era repetir episodios. ¿A cuántos de nosotros no nos tocó aventarnos como 8 veces la primera temporada o las primeras 3 temporadas de alguna serie que vimos, ya fuera en televisión por cable o en televisión abierta? Pero vamos a meternos en el mundo de la fantasía y vamos a suponer por un momento que hacían una proyección lineal, es decir, la productora hacía una temporada, se la mandaba a la televisora y le decía: esta es la primera temporada, transmítela como quieras, pero te advierto que todavía estamos produciendo la segunda temporada. Y la televisora decía: órale, va, ¿cuántos episodios tiene tu primera temporada? No, pues que tiene 30 episodios. Órale, yo sabré cómo los acomodo. Por ende, lo que hacían era que salían 2 episodios a la semana o incluso un episodio a la semana. De esa manera tenían 30 semanas, que son poco más de 4, 8, 12, 6, 20, 24, 28, casi 8 meses, contando como buen señor que le fallan las matemáticas, casi 8 meses de tiempo de producción al aire, en donde tenías al público y a los fanáticos entretenidos y felices, porque cada semana sabían que salía contenido nuevo y entre semana podían, o los fines de semana podían ver los episodios repetidos, que especiales de fin de semana, que maratones por la fecha o que su chingada madre, pero una temporada de 25 o 30 episodios duraba 8 meses. La producción de una nueva temporada llegaba a tardar 1 o 2 años. Sí, pero porque las tecnologías de aquel entonces no ofrecían las mismas facilidades de hoy en día. Por ende, al hacer temporadas tan largas, a mediados de cuando se estaba terminando de cuando se estaba transmitiendo la primera temporada, ya habían terminado de grabar toda esa temporada, 25 episodios. Por ende, cuando se estrenaba esa temporada, ya habían comenzado la producción de la segunda. Así que todo un año, que vamos a suponer les tomaba todo ese perro año a hacer una producción, que tampoco era tanto, más bien lo que tardaba mucho era la edición, pero vamos a suponer que les tomaba todo un año. Bueno, tenían 8 meses de colchón para por lo menos grabar, así de güeyes, tenemos que hacerlo rápido, por lo menos para completar 10, para completar el año, y de esa forma salimos bien librados de la segunda temporada. Entonces los saltos no se sentían tan cabrones y las producciones podían ser más continuas, de tal manera que los saltos en las edades no se notaban tanto. De ahí el por qué en muchas series noventeras tenían elencos jóvenes, que su cambio y su crecimiento no se notaba tanto entre temporadas. Si era de que para la quinta, cuarta temporada ya decías: este güey dio el estirón muy cabrón. Y es que trabajar con elencos jóvenes es un arriesgue, precisamente porque pues en la adolescencia es cuando tenemos los cambios físicos más cabrones. Pero a pesar de todo eso, las producciones se sabían acomodar porque sabían cómo repartir los tiempos de producción, los tiempos de publicación y todo ese desmadre. Cuando llegan los servicios de streaming, hay un cambio completamente radical y el mundo de las series y el mundo cinematográfico, o el mundo televisivo y el mundo cinematográfico, se fusionaron en uno solo. Yo sé que a muchas personas les gusta decir que fue gracias a Los Soprano que recursos cinematográficos empezaron a utilizar en el mundo de las series, pero lo cierto es que no. Si bien Los Sopranos puede que hayan sido los primeros en explotar estas oportunidades, desde muchísimo antes ya habían salido series con calidad cinematográfica, que utilizaban recursos cinematográficos, guión de estilo cinematográfico y cámaras y escenarios del índole cinematográfico, y eso ayudó a romper barreras y a romper estigmas, porque sí, antes se creía que había una gran diferencia casi abismal entre el cine y la televisión, que hablar del por qué existía esa diferencia nos abriría una tangente como de 40 minutos, banda, pero básicamente yo les voy a decir que el cine tuvo una raíz muy acercada al teatro. De hecho, por mucho tiempo las salas de cine eran salas de teatro. Entonces, cuando llega la televisión, fue vista como el enemigo del cine, porque el cine era un evento cultural, era un evento importante, era algo de calidad. De ahí el por qué las premiaciones de cine, las alfombras rojas, eran más
épicas que las de televisión. Cuando llegaron los servicios de streaming, esta brecha se quebró, al grado de que a la fecha todavía hay mucho cineasta que llora y patalea cuando un servicio de streaming llega a la par en premiaciones y en reconocimiento que su pinche película calidad IMAX grabada con cámaras de litio fundido en oro de los pedos de Zeus. Pero, ¿por qué? Porque tenía esa connotación la cinematografía. Así que volviendo al pedo de las series, los servicios de streaming abren la oportunidad de tener más recursos, mejor calidad de grabaciones, pero al mismo tiempo también ellos mismos se pusieron el pie porque qué mamada que un servicio de streaming del cual tú estás pagando al mes para no ver anuncios, para no tener que esperar tiempos muy largos, te dijera, güey, te tienes que aguantar un episodio a la semana y chingas a tu madre. Eso no funcionaba y de hecho muchos servicios de streaming hoy en día lo están aplicando porque pues ya nos anestesiaron muy cabrón y ya la gente paga por cualquier pendejada y ya hay como 400 servicios de streaming, pero en sus inicios era algo impensable porque la gente decía, ¿cuál va a ser la pinche diferencia? O sea, yo pago cable y tengo un chingo de canales y puedo ver el contenido que yo quiera y sí, me tengo que esperar una semana, pero pues tengo cable, güey, o tengo televisión abierta. O sea, ¿por qué voy a pagar algo adicional por lo mismo? Por eso los servicios de streaming dijeron, no, nosotros sacamos las series, la temporada completa en un día, mamón, y si tú te la quieres chingar, adelante. Y eso, quieran que no, sí afectó un poco, porque había personas que tenían mucho tiempo libre o los recursos de disponibilidad y se aventaban las temporadas en un día. Entonces, cuando las productoras decían, güey, la temporada tiene 10 episodios. Eran fácil 10 semanas, güey. Si tú te lo aventaste en un día, no es mi pedo. Yo necesito tiempo para producir la segunda temporada. Así que ahí podemos ver que se señala la primera situación con esto de que pareciera que hoy las series tardan un chingo en renovarse. Número 1, como las podemos ver con una inmediatez mayor, ya somos más conscientes de los tiempos de producción. Y número 2, como ya tenemos acceso a internet, a redes sociales y ya estos secretos pues no son tan secretos, ya la gente ya sabe en qué momento una serie o una película empezó su producción, en qué momento empezó su postproducción, en qué momento ya están en la fase de edición. ¿Por qué? Porque eso se vuelve noticia, se vuelve chisme y la gente que está ansiosa por esta información pues se mete a estos foros, se mete a estos portales y se entera de todas estas cosas. No es que los tiempos de producción hayan exagerado, que sí lo han hecho, pero en su mayoría la razón por la cual la gente ahora es más consciente es por la facilidad que hay, a diferencia de cuando las series se estrenaban directamente a televisión abierta. Otro de los factores que también afecta al por qué se siente que las series hoy en día tardan un putero madral en salir es que ya son temporadas más cortas, pero con episodios más largos. No creo ser el primero que les dice que ahorita las series más que nada parecen como pequeñas películas divididas en 8 partes o 8 películas diferentes de una sola historia, porque lo son. Carajo, tan solo vean cuánto va a ser la duración de los episodios de la última temporada de Stranger Things que está próxima a estrenarse. Estamos hablando de episodios de hora y media, de casi 2 horas de duración. Esa mamada es una película y te dicen no, es un episodio. Pero al hacer esto, haces que sea más costosa tu producción y más tardada tu postproducción. Porque sí, banda, no es lo mismo editar y postproducir algo de 40 minutos, 50 minutos, 28 minutos, que era el estándar de duración para agregar los cortos y los comerciales, a editar una madre de 1 hora, hora y media. Y vuelvo a lo mismo, los recursos que se requieren. Antes, los efectos especiales, el CGI, las pantallas verdes no eran tan utilizadas en las series. No digo que no los usaran, no digo que no haya una serie allá afuera que lo hiciera. Claro que las hay, pero no era lo común. Hoy en día sí es lo común. ¿Por qué? Porque ahora el público es más exigente. Más explosiones, más calidad, mejores grabaciones, más duración, más epicidad, mejor guión. O sea, hay una pinche necesidad de que todo supere siempre lo anterior, que ya la gente no tiene la paciencia para ir construyendo una historia de a poco, al grado de que se hacen estos señalamientos de no, es que tiene mucho pinche relleno, no, es que da mucha hueva, no, es que esto y aquello. Entonces, tantito lo que ya mencioné, de que los servicios de streaming permitían una inmediatez, de que el internet abrió la oportunidad de que la gente se enterara de cómo funciona más o menos una postproducción. A eso hay que agregarle el público más exigente.
el exceso de uso de nuevas tecnologías y de tecnologías más de cine que de televisión y el alargamiento de episodios pero acortamiento de temporadas ha provocado precisamente que las postproducciones sean más tardadas y los tiempos al aire sean más cortos, cuando debería ser al revés. De ahí el por qué yo siempre he sido un fiel partidario de que las series deberían de volver al formato de episodios de 40 minutos, de 15 a 30 episodios por temporada. Vamos a suponer, ok, no hay para hacer tanto contenido porque que venimos de huelgas, que venimos de estos pedos. Bueno, pero una temporada de 15 a 18, a 20 episodios, 21 episodios, que me parece lo más correcto, de 40 a 38 minutos por episodio, estaría muchísimo mejor que una miserable temporada de 8 episodios, de 3 horas cada episodio, porque luego la gente dice, verga, ¿cuándo voy a ver esto? Y por último, banda, el último clavo en el ataúd del por qué hoy en día las series sí se tardan un chingo en salir, pero también nos damos cuenta de que este periodo de espera es muy puto largo, se debe a que el mundo televisivo y cinematográfico también vienen saliendo de una pinche huelga. Yo me acuerdo cómo fue el desmadre en el 2008, muchas series y muchas películas se adelantaron o sus postproducciones fueron muy malas que terminaron arruinando la calidad de muchas de las series. Esto también está pasando hoy en día. La cosa es que, de nuevo, con el internet, el fenómeno de la inmediatez hace que parezca que una noticia que no es tan anciana nos parezca ya súper rancia. Y la verdad es que el pedo de la huelga de actores tiene apenas un año y medio si ustedes quieren. Suficiente tiempo para haberle dado en la madre a muchas series y películas que estaban en producción, en preproducción o en postproducción, y por eso hoy en día muchas series y muchas temporadas que salieron el año antepasado o el año pasado antes de la huelga pareciera que ya llevan mucho tiempo de retraso. Pero la verdad es que no ha habido una diferencia muy grande entre los tiempos de post y preproducción de las series de antes a las series de ahora. La diferencia son todos estos factores contextuales que hacen que ahora sí el público sea más consciente de que en efecto ha pasado un chingo de tiempo. Pero eso sí, banda, no puedo cerrar este video sin decirles que claro que también hay un interés de marketing y un interés monetario detrás de ello. No digo que todas las producciones tengan este plan maestro y malévolo de sí, nos vamos a tardar un chingo, no, pero a veces también esto de tardarse tanto y de hacer todo este desmadre puede y llega a ser una maniobra de marketing, ya sea para generar polémica, ya sea para generar interés, la razón que a ustedes más les parezca, pero sí, también hay uno que otro factor que afecta con respecto a eso. Por lo que quiero que me dejen en comentarios ustedes cuál ha sido la serie actual, obviamente, que más ganas tenían de ver, que más habían estado esperando, pero que por culpa de los largos periodos de espera entre temporadas, le han ido perdiendo poco a poco el interés, al grado de que ya cuando ven que se estrenó dicen, no, pues ya mejor me espero a que salga toda. Personalmente, a mí me pasó con La Casa del Dragón y con Stranger Things. Cuando yo empezó a salir Stranger Things en Netflix, yo todavía estaba en la carrera, mamón, y todos hablaban de ella, y yo dije, sí me dan ganas de verla, pero como vi que apenas estaba saliendo, dije, me voy a esperar a que salga toda. Llega la pandemia, fíjense, la pandemia, mamón, y en la pandemia 2021 se estaba estrenando la 4ª temporada. Entonces yo dije, suficiente tiempo, porque a huevo, veo las 4 temporadas, unos 2 añitos y ya para el 2023 ya estoy viendo la 5ª. A huevo, sí, súper fresco, chingón. Vi las 4 temporadas de Stranger Things, llega el 2022 y dicen, sí, ya está la 5ª temporada, ya próximamente sale. 2023, sí, güey, ya le estamos grabando. 2024, ya mero, carnal, ya casi. 2025 ya la anunciaron, creo que se va a estrenar a finales de este año, o por octubre, noviembre. Pregúntame si me importa una chingada esa puta temporada. Al chile creo que hasta ya se me olvidó de lo que trataron las demás. O sea, creo que esa ha sido la serie que más tiempo se ha tardado, que ya la siento como la pinche película de Flash del mundo de las series. Pero quiero que ustedes me digan en comentarios cuál fue para ustedes esa serie que le tenían mucho entusiasmo, que le tenían mucho cariño, pero que porque se tardaron tanto puto tiempo en sacarla, dijeron, no, pues ya mejor me bajo de este barco. Por lo demás, camaradas, eso vendría siendo todo en el video del día de hoy, así que yo me despido, esperando que pues este video les haya gustado y les haya entretenido, y recordándoles que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.